¿Cuántas veces te has sentido completamente solo ante una tormenta que parecía imposible de superar? ¿Cuántas noches has pasado en oración, clamando al cielo por una respuesta, por una señal de que Dios no te ha abandonado en el valle más oscuro de tu vida? Si estás aquí hoy buscando esperanza en medio del caos, debes saber que no es coincidencia, es la providencia divina guiando tus pasos hacia una verdad que puede transformar completamente tu perspectiva sobre las batallas que enfrentas. Hay una historia poderosa en las Sagradas Escrituras que revela uno de los secretos más profundos sobre cómo Dios obra cuando sus hijos son injustamente perseguidos, atacados y aparentemente derrotados por las circunstancias. Es la historia de un hombre común y corriente que llegó a ser extraordinario, no por su propia fuerza, sino por la unción que descansó sobre su vida. Un siervo fiel que, incluso ante la muerte inminente, experimentó una de las mayores manifestaciones de gloria divina jamás registradas en la historia de la humanidad. Cuando estudiamos las enseñanzas de Jesucristo, descubrimos que Él mismo nos advirtió sobre las tribulaciones que enfrentaríamos en este mundo. En el mundo tendréis tribulaciones, dijo el Salvador, pero concluyó con una promesa que resuena a través de los siglos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras no fueron solo un consuelo superficial, sino una declaración profética sobre cómo funciona el reino de los cielos cuando sus embajadores se enfrentan a la injusticia. La oración siempre ha sido la llave maestra que abre las puertas a lo imposible. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debían orar, Él no solo enseñó palabras, sino que reveló un principio fundamental. La comunicación íntima con el Padre Celestial es lo que sostiene nuestra fe incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Es a través de la oración que descubrimos que nunca estamos realmente solos, que hay un ejército invisible trabajando a nuestro favor, incluso cuando nuestros ojos naturales solo pueden ver oposición. Las enseñanzas de Jesús nos muestran que existe una justicia divina que opera más allá del entendimiento humano. Cuando las autoridades terrenales fallan, cuando los sistemas de este mundo nos fallan, cuando parece que el mal triunfa sobre el bien, es precisamente en ese momento que el Señor de los ejércitos surge para defender a quienes confían en Él. No es una defensa que siempre entendemos inmediatamente, no siempre sucede de la manera que esperamos, pero siempre sucede según su perfecta voluntad y tiempo. La historia que vamos a explorar juntos hoy no es solo un antiguo relato de victoria espiritual, es un espejo que refleja exactamente lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo. Cada palabra, cada detalle, cada momento de esta poderosa narración ha sido preservado en las Escrituras para que puedas encontrar esperanza y dirección cuando más las necesites. Estás a punto de descubrir cómo Dios se manifiesta cuando sus justos son atacados, cómo la oración se convierte en un arma poderosa contra las fuerzas de las tinieblas y cómo las enseñanzas de Jesús se cumplen sobrenaturalmente en las vidas de aquellos que permanecen fieles incluso bajo extrema presión. Prepara tu corazón para una revelación que podría cambiar para siempre la manera en que ves tus batallas espirituales. La historia que vamos a explorar revela verdades eternas sobre el poder de la oración y cómo Dios honra a quienes lo buscan sinceramente. Pero antes de continuar, quiero hacer algo muy importante con ustedes. Algo que Jesús siempre hacía cuando se preparaba para momentos significativos de revelación y enseñanza. La oración no es solo una tradición religiosa o un ritual vacío que realizamos por obligación. Ella es el aliento del alma, el canal directo de comunicación entre nuestro corazón y el trono de la gracia. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no estaba simplemente impartiendo una fórmula mágica, sino estableciendo un principio fundamental. Toda transformación genuina,
Toda revelación profunda, toda manifestación del poder divino comienza y se sostiene por la oración. En este momento, quiero invitar a cada uno de ustedes a unirse a mí en oración. No importa dónde estés viendo este video, ya sea en casa, en el trabajo, caminando por la calle o enfrentando una situación difícil, Dios está presente y listo para moverse poderosamente en tu vida. Oremos juntos ahora mismo, porque creo que el Señor quiere hacer algo especial mientras exploramos esta historia transformadora. Deja tu solicitud de oración en los comentarios a continuación. Comparte tu corazón con nosotros, tus luchas, tus sueños, tus necesidades. Nuestra comunidad de fe está comprometida a interceder unos por otros, porque sabemos que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. No te avergüences de pedir oración, porque es a través de la vulnerabilidad y la humildad que experimentamos los mayores milagros. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo aquí con un propósito específico, muestra tu fe dejando un me gusta en este video. Este simple gesto no solo nos anima a seguir compartiendo la palabra, sino que también es una declaración profética de que estás abierto a recibir todo lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de este mensaje. Y si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna palabra de esperanza, ninguna enseñanza que pueda ser exactamente lo que necesitas para tu próxima victoria. Cuando te registras, te conectas con una comunidad de personas que, como tú, buscan crecer en su fe y experimentar lo sobrenatural de Dios en sus vidas. Ahora, con nuestros corazones preparados a través de la oración, nuestra fe declarada a través del gusto y nuestra comunión fortalecida a través de la suscripción, estamos listos para sumergirnos en la historia más impactante de cómo Dios responde cuando sus hijos son atacados injustamente. Prepárese para descubrir cómo la justicia divina opera en maneras que trascienden nuestra comprensión humana. La persecución de Esteban, cuando la justicia humana falla. Había algo profundamente perturbador en los ojos de aquellos hombres religiosos que se sentaban en semicírculo, observando cada movimiento de Esteban con una mezcla de odio y terror. No era miedo físico lo que los consumía, sino algo mucho más profundo y amenazante. El temor de que este hombre sencillo, lleno del Espíritu Santo, estuviera exponiendo las grietas fundamentales en su sistema religioso cuidadosamente construido. Porque cuando Dios levanta a sus justos para hablar verdad en medio de la corrupción, siempre provoca una reacción violenta en aquellos que han hecho de la religión un negocio y del poder una obsesión. Esteban no era un revolucionario político ni un agitador social. Era simplemente un hombre que había experimentado un encuentro genuino con el Cristo resucitado, y esa experiencia había transformado no solo su corazón, sino su manera de ver la historia de Israel y el propósito eterno de Dios. Cuando comenzó a predicar con una sabiduría que ningún escriba o fariseo podía refutar, cuando los milagros comenzaron a fluir a través de sus manos de manera tan natural como el agua fluye de un manantial, las estructuras religiosas establecidas sintieron que su autoridad estaba siendo desafiada en lo más profundo. Es fascinante observar cómo funciona la persecución religiosa. Nunca viene directamente contra la verdad, porque la verdad es irrefutable. Siempre viene disfrazada de justicia, envuelta en argumentos legales y respaldada por tradiciones ancestrales. Los acusadores de Esteban no pudieron atacar sus palabras, porque eran palabras de vida que resonaban con poder divino. No pudieron cuestionar sus obras, porque eran milagros innegables que glorificaban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces recurrieron a la táctica más antigua del diablo, la calumnia, la tergiversación y las acusaciones falsas.
Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, gritaron sus acusadores. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Cuando los sistemas religiosos corruptos acusan a los justos de blasfemia, en realidad están revelando su propia bancarrota espiritual. Esteban no estaba atacando el templo de Dios. Estaba señalando que Dios ya no habitaba en edificios hechos por manos humanas, sino en corazones purificados por la sangre del Cordero. No estaba destruyendo la ley. Estaba revelando que la ley había cumplido su propósito al conducirnos a Cristo. La verdadera tragedia de esta persecución no era que un hombre inocente estuviera siendo juzgado injustamente. La tragedia era que los guardianes de la fe se habían convertido en los enemigos de aquello que decían proteger. Habían transformado el templo en una cueva de ladrones, la ley en una herramienta de opresión y la adoración en un espectáculo religioso vacío de poder sobrenatural. Cuando Esteban apareció en escena, lleno de gracia y poder, haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo, su sola presencia exponía la diferencia entre la religión muerta y la vida genuina del Espíritu. Pero hay algo aún más profundo operando en esta historia. Dios permitió que Esteban fuera llevado ante el Sanedrín, no como víctima, sino como su representante oficial. Cada palabra que Esteban hablaría en esa sala sería una palabra profética que resonaría a través de los siglos. Cada momento de esa confrontación sería una revelación del corazón de Dios hacia aquellos que persiguen a sus ungidos. El Padre Celestial estaba usando la maldad de los hombres para establecer un precedente eterno. Cuando los justos son atacados injustamente, Él mismo se convierte en su defensor. En tu vida, quizás has experimentado esa misma dinámica. Tal vez has sido acusado falsamente por aquellos que deberían haberte protegido. Puede ser que hayas enfrentado persecución en tu trabajo, en tu familia o incluso en tu propia congregación, simplemente porque decidiste vivir según los principios del reino y no según las expectativas del mundo. Si es así, necesitas entender que no estás solo en esa experiencia. Estás caminando por el mismo sendero que Esteban, el mismo camino que Jesús mismo recorrió cuando fue acusado por los líderes religiosos de su época. La persecución contra los justos nunca es aleatoria ni casual. Siempre hay fuerzas espirituales operando detrás de los ataques aparentemente humanos. Y siempre hay un propósito divino siendo cumplido a través del sufrimiento de aquellos que permanecen fieles. Cuando enfrentas acusaciones injustas, cuando tu integridad es cuestionada por aquellos que viven en compromiso, cuando tu fidelidad a Dios se convierte en motivo de burla y desprecio, recuerda que Dios está viendo cada lágrima, registrando cada palabra maliciosa y preparando una respuesta que dejará asombrados tanto a tus enemigos como a los ángeles del cielo. El poder de la oración en medio de la tribulación. La respuesta sobrenatural. Cuando las puertas del Sanedrín se cerraron detrás de Esteban y el eco de las acusaciones falsas llenó el aire como un veneno espiritual, algo extraordinario comenzó a suceder en el reino invisible. Mientras los líderes religiosos preparaban sus argumentos llenos de malicia y los testigos falsos afinaban sus mentiras cuidadosamente ensayadas, Esteban hizo lo que todo verdadero creyente hace cuando la tormenta arrecia. Elevó su corazón al trono de la gracia a través de la oración. No era una oración desesperada de alguien que busca escapar de su destino, sino la comunión íntima de un hijo que sabe que su Padre Celestial controla cada variable de la ecuación, incluso cuando todo parece estar fuera de control. La oración en momentos de tribulación no es simplemente un acto religioso que realizamos por costumbre o tradición. Es la activación de un protocolo divino que conecta nuestra realidad terrenal con las dimensiones celestiales donde Dios opera desde su trono de justicia absoluta.
Cuando Esteban comenzó a orar en silencio, mientras se enfrentaba las miradas hostiles de aquellos hombres llenos de odio religioso, estaba haciendo algo profundamente peligroso para el reino de las tinieblas. Estaba invitando la intervención directa del Dios Todopoderoso en una situación que, desde la perspectiva humana, parecía desesperanzadora. Existe un misterio profundo en la mecánica espiritual de la oración durante la persecución. Cuando los justos claman al Señor en medio del ataque injusto, no están simplemente pidiendo auxilio, como cualquier persona en apuros podría hacer. Están activando pactos eternos, están recordándole a Dios sus propias promesas, están poniendo en movimiento las ruedas de la justicia divina que operan según principios que trascienden completamente la lógica humana. La oración de Esteban, en esos momentos cruciales, no era un grito de auxilio, sino una declaración de guerra espiritual contra todas las fuerzas del infierno que se habían conspirado para silenciar la voz de la verdad. Pero había algo aún más poderoso operando en el corazón orante de Esteban. Él había aprendido el secreto que Jesús mismo había enseñado, que en los momentos de mayor presión externa, la conexión con el Padre se intensifica de manera sobrenatural. No es que Dios esté más dispuesto a escuchar cuando sufrimos, sino que nosotros estamos más dispuestos a buscarlo con la intensidad que Él siempre ha deseado de nosotros. La tribulación tiene una manera misteriosa de quemar todas las distracciones superficiales de nuestra vida y de dejarnos cara a cara con lo único que realmente importa: nuestra relación con el Creador del universo. Mientras Esteban oraba, algo comenzó a cambiar no solo en su interior, sino en la atmósfera misma de aquel lugar. Los hombres que lo rodeaban, llenos de sabiduría humana y conocimiento de las Escrituras, comenzaron a notar que había algo diferente en este prisionero. Su rostro no mostraba el terror que esperaban ver, ni la desesperación que usualmente acompaña a aquellos que enfrentan acusaciones capitales. En lugar de eso, había una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una confianza que no se basaba en circunstancias favorables, sino en una certeza absoluta de que Dios tenía el control total de la situación. La oración de Esteban estaba generando ondas sísmicas en el mundo espiritual. Cada palabra que elevaba al trono de la gracia, cada suspiro de su corazón que se dirigía hacia el Padre, cada momento de comunión silenciosa con el Espíritu Santo, estaba moviendo montañas invisibles y abriendo puertas celestiales que habían permanecido selladas. Porque cuando un justo ora en medio de la injusticia, no está simplemente hablando con Dios sobre su situación. Está invitando a Dios a manifestarse de maneras que dejarán atónitos tanto a sus enemigos como a las huestes angelicales. Es crucial entender que la oración en momentos de persecución opera bajo principios diferentes a la oración en tiempos de tranquilidad. Cuando todo está en calma, oramos por bendición, por provisión, por crecimiento espiritual. Pero cuando somos atacados injustamente, cuando la maldad se levanta contra nosotros sin causa, cuando los sistemas de este mundo se alinean para destruirnos, la oración se convierte en algo completamente diferente. Se transforma en un clamor por justicia divina, que resuena hasta los cimientos del trono de Dios y que demanda una respuesta del cielo. Esteban sabía algo que sus acusadores no podían comprender, que cada oración elevada desde un corazón puro en medio del sufrimiento injusto se convierte en evidencia legal en las cortes celestiales. Cada lágrima derramada en oración sincera se almacena en las copas de oro ante el altar de Dios. Cada palabra susurrada desde la profundidad del dolor se registra en los libros eternos como testimonio contra aquellos que persiguen a los santos del Altísimo. La atmósfera espiritual alrededor de Esteban se estaba cargando de tal manera que pronto sería imposible para los presentes ignorar que estaban en presencia de algo sobrenatural.
Su oración no era solamente una conversación privada con Dios. Se estaba convirtiendo en una invitación abierta para que el poder del cielo se manifestara de manera visible y contundente en medio de aquella sala llena de odio religioso y envidia espiritual. Si has experimentado momentos donde la oración se sintió como tu única arma contra la injusticia, comparte en los comentarios la palabra justicia y cuéntanos cómo Dios respondió cuando clamaste a Él en tu momento más difícil. La visión del cielo abierto. Cuando Dios se manifiesta en el momento exacto, cuando la tensión en el Sanedrín alcanzó su punto de ebullición, cuando las acusaciones falsas llenaron el aire como flechas envenenadas dirigidas al corazón de la verdad, algo absolutamente extraordinario comenzó a suceder en la dimensión espiritual que rodeaba a Esteban. Sus ojos físicos seguían viendo las caras distorsionadas por el odio de aquellos líderes religiosos, pero sus ojos espirituales comenzaron a percibir una realidad completamente diferente, una realidad que existía simultáneamente en el mismo espacio, pero en una frecuencia divina que solo aquellos llenos del Espíritu Santo pueden sintonizar. La oración intensa de Esteban había creado una brecha sobrenatural entre el cielo y la tierra, un portal dimensional donde lo eterno y lo temporal se encontraron de manera tan dramática que las leyes físicas que gobiernan nuestro mundo material tuvieron que ceder ante el poder superior de las leyes espirituales que rigen el reino de Dios. No era una alucinación producto del estrés o una fantasía religiosa generada por la desesperación. Era una manifestación auténtica de la gloria divina que se revela cuando los hijos de Dios necesitan desesperadamente saber que no están solos en su batalla contra las fuerzas del mal. «Veo los cielos abiertos», declaró Esteban con una voz que resonó como trueno en aquella sala llena de veneno espiritual, «y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios». Estas palabras no fueron simplemente una descripción poética de una experiencia mística, fueron un reporte literal de lo que sus ojos espirituales estaban contemplando en ese momento preciso. El velo que normalmente separa lo visible de lo invisible, lo terrenal de lo celestial, lo temporal de lo eterno, se había rasgado completamente, permitiendo que Esteban viera la realidad suprema que siempre existe, pero que raramente se revela a los mortales. Pero hay un detalle en esta visión que es absolutamente crucial y que revela algo profundo sobre el corazón de Dios hacia aquellos que sufren persecución injusta. Esteban no vio a Jesús sentado en el trono, como la mayoría de las visiones apocalípticas lo describen. Lo vio de pie. Jesús se había levantado de su posición de autoridad suprema para honrar el testimonio fiel de su siervo. En las cortes celestiales, cuando alguien de gran importancia se pone de pie, es una señal de respeto máximo, de reconocimiento oficial, de aprobación divina. El Rey de Reyes se había puesto de pie para rendir homenaje a la fidelidad inquebrantable de un hombre que prefirió morir antes que negar la verdad. Esta imagen de Cristo de pie revela algo que debería hacer temblar tanto a los perseguidores como consolar profundamente a los perseguidos. Cuando los justos son atacados, Jesús no permanece pasivo en su trono, observando con indiferencia celestial. Se levanta como nuestro abogado defensor, como nuestro vengador divino, como nuestro protector eterno que jamás permitirá que el sufrimiento de sus hijos pase desapercibido o sin recompensa. Cada lágrima derramada por causa de la justicia, cada palabra cruel dirigida contra los fieles, cada acto de persecución realizado contra los santos, todo está siendo registrado por aquel que un día juzgará a los vivos y a los muertos. La visión de Esteban también nos revela
que existe una dimensión de la realidad donde el resultado final de todas nuestras batallas espirituales ya está determinado. Mientras los líderes religiosos creían que estaban juzgando a un hereje peligroso, en la realidad celestial, ellos eran los que estaban siendo juzgados. Mientras pensaban que tenían el poder de determinar el destino de Esteban, en la dimensión eterna, el destino de ellos estaba siendo sellado por su rechazo obstinado a la voz del Espíritu Santo que hablaba a través de su siervo fiel. Esta manifestación sobrenatural no era solo para el beneficio personal de Esteban. Era una declaración profética para todas las generaciones futuras de creyentes que enfrentarían persecución por causa del Evangelio. Era un mensaje que resonaría a través de los siglos, cuando los sistemas de este mundo se levantan contra los portadores de la verdad divina, cuando las instituciones religiosas corruptas persiguen a aquellos que caminan en pureza espiritual. Cuando parece que la maldad triunfa sobre la justicia, el cielo se abre para revelar que la historia tiene un autor que jamás ha perdido el control de la narrativa. Pero la visión de Esteban también contenía un elemento de juicio divino que sus perseguidores no pudieron discernir. Al revelar la gloria celestial en medio de su sufrimiento terrenal, Dios estaba estableciendo un contraste devastador entre la justicia divina y la corrupción humana, entre la pureza del reino y la perversión religiosa, entre la gloria de Cristo y la oscuridad de aquellos que lo rechazaban. Cada momento que Esteban contemplaba la majestad de Jesús de pie a la diestra del Padre, era un momento más de condena, acumulándose sobre aquellos que se obstinaban en su rebelión contra la luz. La visión del cielo abierto se convirtió en el momento definitorio no solo para Esteban, sino para todos los presentes en aquella sala. Para el mártir, fue la confirmación final de que su vida y su muerte tenían significado eterno, de que su testimonio fiel había sido registrado en los anales celestiales, de que su sangre, que pronto sería derramada, se convertiría en semilla para una cosecha espiritual que cambiaría el mundo. Para sus perseguidores fue la última oportunidad de arrepentimiento, la advertencia final antes de que la paciencia divina llegara a su límite, la invitación postrera a reconocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde para el perdón. La oración de perdón, el último acto profético. Mientras las primeras piedras comenzaron a volar por el aire, como proyectiles de odio materializado, y el dolor físico se extendía por el cuerpo de Esteban, como ondas de fuego que despertaban cada terminación nerviosa. Algo completamente inesperado brotó de sus labios ensangrentados. En lugar de gritos de venganza o súplicas desesperadas por misericordia, en lugar de maldiciones contra sus verdugos o lamentos por la injusticia de su situación, las palabras que salieron de su boca fueron tan sorprendentes y poderosas que hicieron que el mismo infierno temblara y que los ángeles del cielo se inclinaran en reverencia ante tal demostración de carácter cristiano. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», clamó con una voz que, a pesar del dolor físico que lo consumía, resonaba con una autoridad espiritual que trascendía las circunstancias. Esta no era la oración débil de alguien que intentaba ganarse el favor de sus enemigos a través de palabras piadosas pronunciadas en desesperación. Era la oración profética de un hombre que había comprendido los misterios más profundos del reino de Dios, que había entendido que el perdón no es simplemente una virtud cristiana opcional, sino una fuerza sobrenatural capaz de alterar destinos eternos y de transformar perseguidores en predicadores del Evangelio. En ese momento crucial, Esteban estaba haciendo algo que iba mucho más allá de perdonar a sus agresores.
estaba activando uno de los principios más poderosos del reino celestial, el principio de que la oración de perdón pronunciada por un justo en medio del sufrimiento injusto tiene el poder de quebrantar las cadenas espirituales que mantienen a los pecadores atados a la oscuridad. No era coincidencia que entre los espectadores de esta brutal ejecución se encontrara un joven fariseo llamado Saulo, cuyo corazón estaba siendo preparado por el Espíritu Santo para un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el curso completo de la historia del cristianismo. La oración de perdón de Esteban fue como una bomba nuclear espiritual que explotó en las dimensiones invisibles, liberando ondas de gracia divina que comenzaron a trabajar inmediatamente en los corazones de aquellos que presenciaron su martirio. Mientras las piedras golpeaban su cuerpo físico, su oración estaba golpeando las fortalezas espirituales que mantenían cautivos a sus enemigos. Cada palabra de perdón que pronunciaba era como una llave maestra que abría cerraduras invisibles en las prisiones espirituales donde el diablo mantenía esclavizadas las almas de aquellos hombres. Pero la profundidad de esta oración va mucho más allá de lo que podemos comprender con nuestras mentes naturales. Esteban no estaba simplemente siendo bueno o religioso al perdonar a sus verdugos. Estaba participando conscientemente en el misterio de la redención. Estaba colaborando con el plan eterno de Dios para la salvación de las almas perdidas. Estaba sembrando semillas de misericordia que florecerían en conversiones poderosas en el momento exacto determinado por la providencia divina. Su oración de perdón era un acto profético que estaba declarando sobre cada uno de sus perseguidores la posibilidad de redención y transformación. La historia nos enseña que las oraciones más poderosas no son necesariamente las que se hacen en momentos de comodidad y tranquilidad, sino aquellas que brotan de corazones quebrantados en medio del sufrimiento extremo. Cuando Esteban oró por el perdón de sus enemigos, mientras moría bajo el peso de sus piedras, estaba accediendo a un nivel de autoridad espiritual que solo está disponible para aquellos que han aprendido a amar como Jesús amó, a perdonar como Jesús perdonó, a interceder como Jesús intercedió incluso por aquellos que lo crucificaron. El impacto de esta oración en la vida de Saulo de Tarso fue devastador para las fuerzas del mal. Aunque en ese momento el futuro apóstol Pablo estaba guardando las ropas de los que apedreaban a Esteban, aunque su corazón estaba aparentemente endurecido por el odio religioso y la persecución contra la iglesia, las palabras de perdón de Esteban penetraron como espadas de doble filo hasta lo más profundo de su ser. Años más tarde, cuando Saulo se convirtió en Pablo y escribió sobre el amor que todo lo sufre y todo lo perdona, estaba recordando el momento en que vio ese amor manifestado de manera tan radical en los últimos momentos de vida de Esteban. La oración de perdón también reveló algo fundamental sobre la naturaleza del reino de Dios, que el poder verdadero no se manifiesta dominando a los enemigos, sino transformándolos, no destruyendo a los opositores, sino convirtiéndolos en aliados, no devolviendo mal por mal, sino venciendo el mal con el bien. Esteban entendió que su muerte no era el final de su ministerio, sino el clímax de su testimonio, y que la manera en que muriera determinaría el impacto eterno que su vida tendría en las generaciones futuras. Mientras las piedras continuaban golpeando su cuerpo y la vida se escapaba lentamente de él, Esteban mantuvo su corazón enfocado no en su dolor presente, sino en el futuro glorioso que su sacrificio estaba haciendo posible. Sabía que cada gota de sangre que derramaba injustamente se convertiría en semilla para una cosecha de almas que abrazarán el Evangelio. Sabía que su oración de perdón resonaría a través de los siglos como un recordatorio poderoso de que el amor de Cristo es más fuerte que el odio humano,
que la gracia divina es más poderosa que la maldad religiosa, que la misericordia de Dios puede transformar incluso a los corazones más endurecidos. El legado eterno, cómo Dios usa la injusticia para su gloria. Cuando el último aliento salió de los labios de Esteban y su espíritu fue recibido en los brazos eternos del Salvador, que había visto de pie a la diestra del Padre, algo que sus verdugos jamás podrían haber imaginado, comenzó a suceder en las dimensiones invisibles del reino de Dios. Lo que ellos creían que había sido una victoria aplastante contra un hereje peligroso, se estaba convirtiendo en la semilla más poderosa que jamás se había plantado en el suelo de la historia humana. La sangre de Esteban, derramada injustamente sobre las piedras de Jerusalén, se estaba mezclando con la Tierra Santa de una manera que activaría una explosión evangelística sin precedentes en la historia del cristianismo primitivo. Los líderes religiosos que habían orquestado su muerte regresaron a sus casas esa noche convencidos de que habían silenciado para siempre la voz molesta de aquel hombre lleno del Espíritu Santo. Creían que habían enviado un mensaje claro a todos los seguidores de Jesús, que cualquier intento de desafiar su autoridad religiosa sería castigado con la muerte. Pero lo que no entendían era que acababan de desatar fuerzas espirituales que estaban completamente fuera de su control, fuerzas que usarían su propia maldad como catalizador para la expansión más dramática del Evangelio que el mundo había visto hasta ese momento. El principio divino que operó a través del martirio de Esteban es uno de los misterios más profundos del reino de Dios, que la semilla debe morir para dar fruto, que la vida brota de la muerte, que la victoria surge del aparente fracaso. Cuando los enemigos de la verdad creen que han logrado destruir lo que Dios está construyendo, en realidad están proporcionando exactamente los elementos que Dios necesita para multiplicar su obra de manera exponencial. La muerte de Esteban no fue una interrupción del plan divino, fue la culminación perfecta de ese plan, el momento exacto que Dios había ordenado desde antes de la fundación del mundo. La persecución que se desató después del martirio de Esteban fue como un viento poderoso que esparció las semillas del Evangelio por toda la región mediterránea. Los creyentes que huyeron de Jerusalén para escapar de la violencia no eran refugiados derrotados que corrían con miedo. Eran misioneros involuntarios que llevaban consigo el fuego del Espíritu Santo y la pasión por compartir las buenas nuevas de salvación. Cada ciudad a la que llegaban se convertía en un nuevo centro de avivamiento. Cada conversación que tenían se transformaba en una oportunidad evangelística. Cada testimonio que compartían se multiplicaba en más testimonios que se extendían como ondas concéntricas por todo el mundo conocido. Pero el legado más extraordinario del martirio de Esteban no fue simplemente la dispersión geográfica de los creyentes, sino la transformación radical de aquel joven fariseo que había presenciado su muerte. Saulo de Tarso, que había estado allí guardando las ropas de los que apedreaban al primer mártir cristiano, no podía sacarse de la mente la imagen de aquel hombre muriendo con palabras de perdón en sus labios. La semilla de la oración de Esteban había sido plantada en el corazón endurecido de Saulo, y aunque tomaría tiempo germinar, eventualmente produciría el fruto más abundante en la historia del cristianismo: la conversión del mayor perseguidor de la Iglesia en el mayor evangelista que jamás haya existido. Es imposible calcular el impacto eterno que tuvo la vida y muerte de Esteban en el ministerio del apóstol Pablo. Cada carta que Pablo escribió, cada iglesia que plantó, cada sermón que predicó, cada milla que caminó llevando el evangelio a los gentiles, todo estaba conectado de manera misteriosa con aquel momento cuando vio morir a un hombre justo que oró por el perdón de sus enemigos. La transformación de Saulo en Pablo fue el fruto directo de la semilla que Esteban plantó con su sangre,
y esa semilla produjo una cosecha que incluye miles de iglesias, millones de convertidos y una porción significativa del Nuevo Testamento. El legado de Esteban también estableció un precedente que inspiró a generaciones futuras de mártires cristianos. Cuando Policarpo fue quemado vivo en Esmirna, cuando Perpetua y Felicidad enfrentaron las fieras en el Coliseo romano, cuando miles de creyentes fueron torturados y ejecutados durante las persecuciones del Imperio Romano, todos ellos tenían en mente el ejemplo de aquel primer mártir que murió con una visión del cielo abierto y palabras de perdón en sus labios. Su muerte se convirtió en el modelo de cómo un cristiano debe enfrentar la persecución extrema, con fe inquebrantable, con visión celestial y con amor sobrenatural, incluso por los enemigos. Pero quizás el aspecto más profundo del legado de Esteban es cómo su historia revela la naturaleza del Dios al que servimos. Un Dios que puede tomar la injusticia más brutal y transformarla en el instrumento de su gloria más grande. Un Dios que puede usar la maldad de los hombres para cumplir sus propósitos eternos sin ser contaminado por esa maldad. Un Dios que nunca desperdicia el sufrimiento de sus hijos, sino que lo convierte en semilla para cosechas que trascienden todas nuestras expectativas humanas. Cuando enfrentas injusticia en tu propia vida, cuando parece que la maldad triunfa sobre la justicia, cuando tus enemigos celebran lo que parece ser tu derrota, recuerda el legado de Esteban. Recuerda que Dios especializa en escribir finales gloriosos para historias que parecían destinadas a la tragedia. Recuerda que cada lágrima derramada por causa de la justicia se convierte en semilla para milagros futuros, que cada momento de sufrimiento injusto se transforma en autoridad espiritual para bendecir a otros, que cada acto de perdón hacia aquellos que te han lastimado libera poder sobrenatural que puede cambiar destinos eternos. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, es porque el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón de maneras que van más allá de las palabras humanas. La historia de Esteban no es simplemente un relato histórico de un hombre valiente que murió por su fe hace 2000 años. Es un espejo profético que refleja los principios eternos de cómo Dios opera cuando sus hijos enfrentan injusticia, persecución y aparente derrota en este mundo caído. Queremos saber exactamente cómo este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu alma. Comenta abajo: yo sentí la voz de Dios en este video. Y compártenos de qué manera específica esta revelación sobre Esteban ha hablado a tu situación personal. Tal vez estás pasando por un momento de persecución injusta en tu trabajo. Quizás enfrentas acusaciones falsas en tu familia. O puede ser que Dios te está preparando para ser una voz profética en medio de sistemas corruptos que necesitan ser confrontados con la verdad del Evangelio. No guardes silencio sobre lo que Dios ha hecho en tu corazón durante estos minutos. Tu testimonio en los comentarios puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para encontrar esperanza en medio de su propia tormenta. Cuando compartes cómo Dios te habló a través de este mensaje, estás participando en el mismo legado eterno que Esteban dejó. Usar tu experiencia con Dios para impactar las vidas de otros que necesitan desesperadamente saber que no están solos en sus batallas. Si esta palabra profética ha encendido algo nuevo en tu espíritu, si sientes que Dios te está llamando a un nivel más profundo de fidelidad y valor espiritual, entonces necesitas asegurarte de no perderte ni una sola revelación que continuaremos compartiendo en este canal. Suscríbete ahora mismo activando la campanita de notificaciones, porque tenemos una serie completa de mensajes que van a revolucionar tu entendimiento
sobre cómo Dios usa las pruebas más difíciles para producir los testimonios más poderosos. Deja tu like en este video como una declaración profética de que estás de acuerdo con lo que Dios está diciendo a través de esta enseñanza, como una forma de sembrar tu apoyo a este ministerio que se compromete a traerte revelaciones bíblicas que transforman vidas, y como una manera de ayudarnos a alcanzar a más personas que necesitan escuchar estas verdades que pueden cambiar sus destinos eternos. No te vayas sin ver el próximo video que ya está apareciendo en tu pantalla, donde vamos a explorar otra historia bíblica que te va a dejar absolutamente asombrado de cómo Dios convierte los momentos más oscuros en las victorias más brillantes. Prepara tu corazón para recibir otra revelación poderosa que va a equiparte con herramientas espirituales que necesitas para triunfar en cada batalla que enfrentas. Que el Dios de Esteban, el Dios que abre los cielos para mostrar su gloria a sus hijos fieles, el Dios que convierte mártires en semillas de avivamiento, bendiga tu vida de maneras tan sobrenaturales que tu testimonio se convierta en inspiración para generaciones futuras. Que la visión del cielo abierto sea tu porción, que la oración poderosa sea tu arma y que el legado eterno sea tu destino. En el nombre todopoderoso de Jesús, amén y amén.